Y el día de hoy, para cerrar en las solas, vamos a hablar acerca de solus Christus, o solamente Cristo me salva. Es suficiente Cristo para salvar. Quiero leerle en Juan capítulo 14, verso del 1 al 6, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este es Jesús hablando. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Preguntó Jesús, y Tomás le dijo: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que cuando nosotros predicamos y enseñamos acerca de este pilar de la salvación, de que solamente Cristo salva, se pueden quitar del camino muchas cosas. A través de los siglos, mucha gente intentó crear sistemas, crear maneras, crear actos rituales que uno tenía que hacer para poder ser salvo. Por ejemplo, en la antigüedad se enseñaba, antes de la Reforma. Estamos en esta serie que se llama La Reforma porque en octubre de 1517 se protestó por la manera en que se manejaba la teología, la Biblia, la enseñanza de Dios, y comenzó la revolución protestante. Hubo una guerra que fue la guerra de la revolución protestante en el norte, en la parte norte de Europa, Alemania, y de ahí creció esto a países como Suiza, Francia, Inglaterra. Y cuando esto sucede, entonces nace lo que hoy conocemos como la iglesia protestante. De la Reforma nace, y hubo una guerra en la cual se sembraron más de 100,000 almas para poder establecer esta reforma. El primer país donde comenzó fue Alemania. Y de esto hemos venido hablando, y los teólogos de la época sacaron 5 principios de la Biblia, los cuales ya hemos visto. Si quieren los repasamos. Diga conmigo: sola escritura. Solo la salvación es solamente a través de la escritura. Oiga bien, sola fide. Diga conmigo: sola fide. Entonces, por medio de la fe soy salvo. Sola gracia. Solamente puedo ser salvo por medio de la gracia de Dios. La cuarta es solo Cristo. El miércoles anterior estuvimos hablando de solo por la gloria, solo Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Entonces, ya viendo cómo es, viendo lo que hemos estado viendo, estas 5 verdades, podemos profundizar un poco en este asunto de que, fíjese, en los siglos anteriores a la Reforma era necesario cumplir con ciertos sacramentos para poder ser salvo. Por ejemplo, si un hombre moría, tenían que hacerle un ritual para que pudiese ser salvo. Sin embargo, cuando los teólogos de la Reforma se juntan y comienzan a ver la verdad en la Escritura, se dan cuenta de que este tipo de sincretismos y este tipo de rituales y cosas que se hacían no estaban en la Biblia. Y entonces vienen ellos y sacan estos 5 pilares para la salvación. Resulta que ellos se dieron cuenta
que realmente la escritura era suficiente. Nadie puede estar por encima de la escritura. Usted sabe, cuando ya usted mira rara una secta o una religión, ya se ve rara cuando le mencionan algo de la Biblia, pero tienen su librito aparte, hermano. Hay un librito aparte. Entonces tenga cuidado con los libritos aparte. La escritura es suficiente. Y cuando nosotros nos damos cuenta, la fe viene por el oír la escritura. Hasta la fe viene de Dios. Hasta tu fe salió de escuchar la palabra. Y viste que es un regalo inmerecido, es un regalo de Dios. Es por gracia el regalo. Ahora, para sacar del camino este montón de caminos que habían, fíjese que hoy en día usted no lo ha escuchado. Ay, sí, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Mentira de Satanás. Es un engaño diabólico el hecho de escuchar y creer esa gran mentira. Dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesucristo de Nazaret. Solo hay un nombre bajo el cielo en el cual hay salvación: Jesucristo. Hasta me engrifo aquí. Mueva al que está a su lado, dígale: engrífate también. Dígale. Solo Jesús. No podemos ser aceptados en el cielo, en la presencia de Dios, por nuestros propios méritos. No hay nada que puedas hacer. No hay medio. No hay. Lo más común era que había muchos intermediarios en aquel tiempo. Intermediario. ¿Usted sabe qué es un intermediario? Es otro mediador que no es Cristo. Dice la Biblia: solo hay un mediador. Y como Él es Dios, Jesús es Dios. Jesús es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Tremendo. Entonces, Él es el camino. Por medio de Él somos aceptados ante Dios. Justos. Dijo Jesús: no hay justo ni aun uno. No hay ni uno justo. Voltea al que está a su lado: yo sabía, dígale. Yo sabía que algo tenías escondido, dígale. Por cuanto todos los hombres han pecado, dice la palabra. Y entonces Jesús es quien es más que suficiente para darnos la vida eterna. Ahora, en aquel tiempo, en la Edad Media, se enseñaba otra cosa. Usted tenía que pagar cosas, comprar cosas, idolatrar cosas, inclinarse a cosas, para que medio le dijeran: ya casi. Y usted se moría, y si no le hacían el último pasón, si no le hacían el último brochazo ahí, usted iba para el infierno. Eso, imagínese. Entonces usted, si moría sin los últimos brochazos o en un problema, usted iba a parar a un lugar donde los familiares que quedaban en vida tenían que sacarlo de ahí. Imagine usted depender de la familia. Porque hasta en las mejores familias hay clavitos, ¿verdad, hermano? Voltea al que está a su lado y dígale: no, de ti dependo, dígale. Sí, vamos juntos en esto, dígale. Estamos juntos en esto. Y por eso quiero hablar el día de hoy acerca de varias verdades bíblicas que nos dan el beneficio de creer solamente en Cristo Jesús. Porque hay beneficios cuando creemos solamente en Cristo Jesús. Mira, primera verdad: solo necesitas creer en Jesucristo. Esa es la primera verdad hoy. Solo Jesucristo. Díganle que está al lado: solo Jesucristo. That's it. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol.
digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Eso es lo que la Biblia dice. Los teólogos de la Reforma hicieron muy bien en rechazar otras verdades, otras enseñanzas y tomar lo que realmente la Biblia enseñaba. Y nosotros necesitamos abrazar más estos principios, conocerlos, vivirlos, establecerlos en nuestra vida, enseñárselo a nuestra familia, dar testimonio de ellos, y viviremos y caminaremos en la verdad. Como decía el apóstol Juan: amado, no hay alegría más grande que esta, el saber que mis hijos caminan en la verdad. Voltea al que está a su lado y dígale: alegras a Dios. Qué hermoso los hijos que le traen alegría a los padres. Levanten su mano derecha, lo voy a comprometer. Los estoy viendo a todos. Tengo un ojo biónico que me regaló Steve Austin. Los que saben de qué hablo son de la misma época mía. El hombre de los 6 millones de dólares. Diga conmigo: Señor, ayúdame a traerte alegrías en tu propio nombre. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Segunda verdad que necesitamos conocer es que solo Jesucristo podría haber sido aceptado por el Padre. Solamente Jesucristo. Si usted viene sin Jesús ante el Padre, usted está frito o loco. Voltea al de al lado y dígale: y de amarrar. Fíjese bien, Dios en la Biblia, si usted lee la Biblia, le recomiendo, nosotros en la iglesia procuramos leer la Biblia una vez al año. Y tenemos un calendario para poderla leer. Y tenemos incluso un devocional. Pero este devocional no es el devocional de XXX, o el devocional de tal y tal y tal, o el devocional de fulano, fulano, fulano. No, ese devocional que nosotros tenemos se llama el Pan Fresco, y ese devocional es el suyo. Y usted puede tomar notas ahí de su experiencia con Dios, de lo que usted habló con Dios y de lo que Dios le dijo a usted. Así que los que estén interesados pueden en recepción encargar su devocional de Pan Fresco, y usted lo comienza de la fecha por la que va y continúa hasta darle vuelta y lo termina. Después de un año usted habrá leído completamente la Biblia. Y según lo que la Biblia dice, uno de los atributos de nuestro Dios, y del que se menciona por toda la Biblia, es que Él es un Dios santo. Es todopoderoso, todo misericordioso, es hermoso, te ama, su gracia es infinita. Pero un atributo especial de Dios es que es santo. Yo no sé dónde, en qué país dice santo, dicen. Están pronunciando una gran verdad. Santo es nuestro Dios. Entonces, en la presencia de Dios no puede haber nada que no sea santo. Tenemos un problema. Mire lo que dice el libro de Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo, Isaías capítulo 6 verso 3, los que toman nota. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Diga conmigo: mi Dios es un Dios santo. Entonces, si mi Dios es un Dios santo, en Él no hay maldad, no hay pecado, y Él no puede tener comunión con el pecado. Entonces quedó claro. Segunda verdad: solo por medio de Cristo podemos ser aceptados ante el Padre, porque Jesucristo sí es santo, y Él me hace santo a mí.
Por eso en la Biblia se menciona en compañía de los santos. Ante Dios somos santos porque Cristo está entre nosotros y Dios. Él nos hace santos. Entonces necesitamos a Cristo y es la única posibilidad. La única posibilidad para nosotros. Esta es la tercera verdad. Solo hay una posibilidad. Porque fíjese, Juan capítulo 3 verso 19, léalo conmigo. Mire esto, mire estas palabras. Son bastante fuertes. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Diga conmigo, amén. Mas el que practica la verdad, diga conmigo, yo, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oiga bien, y esta verdad me está diciendo que cuando nosotros no venimos a la luz, y la única manera es que Cristo nos ayude a venir a la luz, nosotros nos convertimos en esclavos de las tinieblas o esclavos del pecado. Dice, ¿y qué es pecado? Pecado es hacer algo que no le agrada a Dios. ¿Cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Alejarse del mal. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y cuál es el temor al Señor? Alejarse del mal. Pero, hermanos, cuando alguien está esclavo del pecado, tiene cadenas invisibles, tiene unos hilos invisibles conectados con la oscuridad, y la oscuridad lo jala como una marioneta, lo mueve como como una marioneta. El dueño de la oscuridad, Satanás, mueve los hilos que están conectados con el pecado y lo hace continuar pecando, continuar profundizándose más en el hueco oscuro del pecado, y lo convierte y lo hace esclavo del pecado. Y el único que nos puede sacar de ahí se llama Cristo Jesús. Mire Juan 8:34. ¿Por qué lo digo? Por la Biblia. Diga conmigo, la Biblia. Juan 8:34 dice así: y Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hay una consecuencia por el pecado. Dice Romanos capítulo 6 verso 23: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Estuvimos en un GPS este viernes y como el Señor es bueno, nos dio un ejemplo bien bonito. Yo les decía a los hermanos en el GPS, como ¿cuántos pecaditos te echas al día? Les decía yo, y todo el mundo me decía, no, yo no le digo, pastor. Nadie me quería decir, me tuve que poner de ejemplo yo. Fíjese cómo lo obligan a uno estos hermanos. Entonces les dije yo, bueno, hagamos un promedio entre todos, vaya, entre los chiquitos, los grandes, los demás, hagamos un average, un promedio. ¿A quién le gustan las matemáticas aquí? Levante la mano. Lo felicito, hermanos. A mí también me gustan las matemáticas. Entonces les dije yo, 10 pecados al día son 360 días. Redondeemos, démosle 5 días de vacaciones, ¿verdad? En el año. Entonces son 360 por 10, 3,600 al año. Yo multipliqué por mi edad, que no se la voy a decir, ahí saque la cuenta usted. Me dio 180,000. Entonces, si en cada página
como estas pusiéramos 10 pecados, ¿verdad? ¿Usted ha visto una resma de papel? Es como más o menos así. Y en cada resma hay 500 hojas. Yo dividí 180,000 entre 500 hojas y me dio que me daban 36 resmas de papel. O 360. Usted saque la cuenta. Ahorita no tengo la calculadora ni el teléfono. Pero usted imagínese 36 resmas de papel. Tengo que traer varios hombres con carretilla y me las ponen aquí, las 36 o 360. Usted imagínese aquel montón de resmas de papel con todos mis pecados registrados ahí de 10 en 10, porque los demás perdonaditos, así como que no los tomemos en cuenta, solo los principales. Y me paro yo, entonces les digo a los hermanos, y me paro enfrente al juez con 180,000 infracciones de tráfico, de la ley, 180,000 infracciones, lleno a la evidencia. Y el juez me dice, y me queda viendo y me dice: muchacho, ¿cómo te consideras? ¿Inocente o culpable? Yo les quiero preguntar a ustedes, iglesia, ¿qué le hubieran dicho ustedes? Yo creo que el que diga inocente, ahí mismo es de cortarle la cabeza, hermano. Porque le agregó otro. 180,001 por mentiroso, atrevido otro. Y entonces el juez va a ver, revisa el documento y dice: wow, dice aquí en el código de Romanos 6:23 que la paga por uno o por 180,000 es la muerte. Entonces usted está condenado a muerte. Voltea al que está a su lado y hágale cara de preocupación, porque tenemos un problema. ¿Cómo lo quita? ¿Cómo? En ese instante entra Jesús y le dice: señor juez, fíjese que yo ya pagué con mi vida por todos estos 180,000 pecados. Ya pagué. Y el juez le dice: es cierto, pero ¿y él lo cree? Entonces me toca a mí. ¿Le creo a Jesús que Él los pagó? ¿O cómo le hago? ¿Qué harías tú? Dígale al de al lado, ¿qué harías tú? Hermano, ya viéndola así, diga conmigo: yo creo en mi Señor Jesucristo, que Él me salvó, Él pagó por mis pecados, Él puso su vida para que yo no perdiera la mía. Ese es el evangelio, hermano. Ya si le agrega una especie, le agrega el otro, le quita, le pone. No, espérenme un segundo. Básicamente este es el evangelio. Y por medio de Cristo soy salvo. Él es mi redentor. Él es quien me perdonó. Solo tuvo que morir Él. ¿Sabe por qué dice la Biblia que solo tenía que morir Él? Romanos 5, verso 12, y vamos a dar un salto del 12 al 15. Leámoslo ahí, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Cómo entró el pecado? Por uno. ¿Y qué más entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si quiere, empezamos aquí a confesarlos a todos. Sí. La primera pregunta que yo le soltaría a cada uno de ustedes: ¿ha mentido alguna vez? Ahí está, cabal. Tenemos un redentor. Dice el verso 15
Mira lo que dice el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La última verdad que necesitamos aprender el día de hoy es que por medio de Jesucristo volvemos todos a tener vida y nos hace justos ante Dios, y nuestro pecado es borrado, y solamente se necesita de su sacrificio. El alma es engañosa. El alma es difícil. Porque cuando hacemos algo malo, ¿verdad que intentamos sobrehacer algo bueno para compensar lo malo que hicimos? ¿Sí? Usted le gritó a su esposa y después dice: ay, mi amorcito, perdóname, no te vuelvo a gritar. ¿Quién te la va a creer?, le dice. No, pero te llevo a cenar y vamos juntos, y la convence y hace algo muy, muy, muy bueno para compensar aquello malo que hizo. Pero es porque lo necesita tu alma, tu conciencia. A medida que más madura es tu alma y tu conciencia, menos haces esas cosas y menos necesitas estar sobrecompensando por algo. Ahora, antes de la reforma se hacían cosas y rituales, y vaya, hágale esto, y vaya, póngale esto, y vaya, repítame este montón de cosas, y vaya, encienda no sé qué cosa, y vaya, camine y dé la vuelta de rodillas alrededor de la plaza de la ciudad, haga el mayor sacrificio, no sé. Y ¿sabe cuál es el problema el día de hoy? Que a veces los cristianos evangélicos, vamos a ¿cómo se llama?, a profundizar más en esto el miércoles. Pero a veces los cristianos evangélicos tenemos nuestro propio confesionario, hermano. El problema es que muchos cristianos evangélicos se tiene el mismo método, nada más que más escondido. Va a su habitación: Señor, perdóname, Señor. Y llama a uno al altar. Y no es de liberación ni nada de eso. Es una cuestión de la conciencia, de un dolor del alma. Yo le llamo remordimiento, porque no es arrepentimiento. ¿Me entiende? Y siente, y son aquellos alaridos. Y sale bien tranquilo de la iglesia, pero a la primera oportunidad, ahí vuelve otra vez. Voltea al que está a su lado y dígale: no, tú no, dígale. Tú no. Eso sería aprovecharnos o despreciar la gracia de Dios. Entonces necesitamos saber y conocer estos pilares para nosotros poder conducirnos mejor en la vida y realmente darle gloria a Dios con nuestra vida, nuestro testimonio, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que omitimos. Entonces, esto nos aterriza. Estos pilares que hemos discutido. El miércoles estará interesantísimo. Ahora yo te puedo pedir que te pongas de pie el día de hoy. Y creo que de parte de Dios, Él nos ha dejado un mandamiento en la Biblia. Nos ha dejado una tradición en la Biblia, que la vamos a vivir hoy, esa tradición. Y sale del libro de Corintios capítulo 11, el verso. Hay muchos más versos acerca de lo mismo, pero quiero hablar de este el día de hoy. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan,
Y luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Voltee al que esté a su lado, gracias, amado, y dígale: el cuerpo fue entregado por ti. Voltee al que está a su lado, dígale: fue por ti, fue por mí, fue por todos nosotros. Y yo creo que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito poder, conociendo nuestra alma, nos da esta oportunidad de tener la Santa Cena, según dijo el apóstol que lo recibió del Señor mismo, de Jesús. Y como lo recibió de Jesús, Él se lo enseñó a la iglesia de Corinto, y nosotros lo seguimos viviendo. Y creo que esta es una oportunidad perfecta para recordar lo que Cristo hizo, para darle solo a Él la gloria, para llegar a esas conclusiones que tiene que llegar nuestra alma, y en memoria de Él ponernos hoy a cuentas con Dios y salir de aquí bendecidos, santificados, amados. Que no nos sintamos condenados de ninguna manera por el diablo, ni por Satanás, ni por sus ángeles, porque la infinita misericordia de Dios nos alcanza a todos los que estamos aquí, a todos los que podemos creer en que Él hizo ya todo lo que era necesario. Solo necesito creerlo y recibir ese perdón en mi corazón, y de ahí en adelante caminar bendecido. Así que quiero pedirle a la iglesia que vengan por su pan y por su copa. Los que se quieran quedar de una vez aquí al frente se pueden quedar. Si alguien se siente más cómodo en su asiento, puede regresar a su asiento. Pero quiero invitarles a que participemos de esta doctrina, de este mandato de Dios, en el cual vamos a compartir el pan y vamos a compartir de la copa. Comience a recordar sus primeros pasos con Cristo. Dice la Biblia: no os acordéis de las cosas pasadas. Pero después lo aclara el profeta, dice: ya no vivas en el pasado. La clave ahí es que cuando recordamos algo que es muy malo en nuestra vida, no vivamos ahí en ese pasado. No vuelvas a vivir el dolor, no vuelvas a vivir ese pecado, no. Pero sí que recuerdes del pozo y de la oscuridad de donde Jesucristo nos sacó, y comiences a darle gracias y digas conmigo: ¿qué hubiese sido de mi vida si Jesús no me hubiese alcanzado? ¿Qué hubiese sido de mí? Andaría como el siervo que anda en el desierto lleno de sed, mi alma siempre deseando ser llenada de cosas. ¿Por qué cree que hay adicciones? ¿Por qué cree que hay esclavitud al pecado? Porque el alma necesita de algo. Pero hoy nos vamos a ir aquí llenos del Espíritu Santo, y llenos de la gracia de Dios, y llenos del perdón de Dios, y llenos de su infinito amor. Porque cuánto lo necesitaba. Yo quisiera que voltee al que está a su lado y le diga, que confiese algo de su alma y le diga: ¿sabes qué? Yo sí necesitaba de Jesucristo. No sé tú, pero yo cuánto lo necesitaba. Los que quieran pueden quedarse aquí al frente, pueden acercarse más si quieren, quédense por aquí. ¿Cuánto necesitábamos de Jesucristo? ¿Cuánto necesitábamos de su amor, de su gracia infinita?
cuánto necesitábamos de su perdón. Cuánto perdón necesitaba mi alma. Oh, amados, yo recuerdo que después de venir a Cristo, Él continuó sanando mi alma, porque el alma, mire, la vida en el espíritu es inmediato, el milagro es inmediato a la vida eterna. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, el Espíritu Santo sella tu espíritu y tu espíritu viene a la vida eterna inmediatamente. Quedas sellado para la eternidad y nunca perderás esa salvación de Dios, porque Él no es hombre para arrepentirse, y Él te salvó para la eternidad. Pero el alma tiene un problema. El alma recuerda cosas. Y yo recuerdo que a veces iba manejando, iba en mi carro y me venían a la mente cosas que había hecho atroces. Y yo ya era perdonado por Dios, ya era un hijo de Dios, yo estaba leyendo mi Biblia, yo tenía comunión con Él, pero me acordaba de cosas que no me había recordado. Y me venían a la mente y venía en mi carro y comenzaba a llorar y le decía: Señor, perdóname por eso. ¿Cómo pude hacer eso?, decía yo. Y el Espíritu Santo me decía: está bien, confiésalo para que salga de tu alma, pero yo ya te perdoné. Yo ya te perdoné. Y nunca el Espíritu Santo me rechazó y me dijo: mira, viste que te dije que te iba a pasar esto. Simplemente cada vez que venía a sus pies y le pedía perdón, me abrazaba. Yo sentía su abrazo, su aprobación, su amor, y me decía: te amo. ¿Lo entiendes? Te amo. Y por eso Él nos dice en este mandato que lo recordemos. Partan el pan y recuérdenme. Hagan esto en mi memoria. Denme honor, denme honra. Y entre unos y otros compartan el pan. Yo quiero que tomes el pan y por lo menos lo partas en dos, y un pedazo se lo des a alguien que no eres tú. Compártelo ahí con alguien y dile: recordemos a Cristo, recordemos a Jesús, recordemos lo que Él hizo por nosotros, recordémoslo. Él es mi único y suficiente Salvador. Puedes comer tu pan. Dale gracias a Él. Dale gracias. Si algo te perdonó, dile: gracias, Señor. En el verso 25 dice: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Yo quiero que levantes una mano y digas: yo soy pueblo de Dios, soy un pueblo especial, soy un pueblo adquirido por Dios. Yo soy de Cristo. Diga conmigo: soy de Jesús. Y después dice ahí: hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Dice Él: es el nuevo pacto representado por la sangre que fue derramada en la cruz. Él dice: aquí, cuando lo hagan, recuerden mi pacto, un pacto eterno, un pacto que no será quebrantado, con nada, un pacto que vino a zanjar toda cuestión acerca de sacrificios. No hay más sacrificios en la tierra, no son necesarios más sacrificios nunca. El único y necesario sacrificio fue hecho, el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, mi Señor y mi Salvador.
Así que recuerda ese pacto. Él jamás lo ha quebrantado. Quizá tú caíste, fallaste. Dile: Señor, perdóname. Perdona mi pecado. Perdóname por quebrantar este pacto. Yo lo he quebrantado. Dile ahí, acéptalo y dile: perdóname porque lo he quebrantado, Señor. Te he fallado. He hecho cosas que a veces no te agradan, pero estoy aquí para renovarlo, porque tú jamás lo quebrantarás, jamás me dejarás, jamás me abandonarás. Así que tome su copa.